Saludo, saludo, vuelvo y repito, saludo. Saludos, profe. Bien, bien. ¿Cómo le fue en el examen? Nos fue ahí entre dos, profe. Entre dos. No fue bien. Muy bien, así me gusta, muy bien, que le fue bien. Bueno, vamos entonces a iniciar en el día de hoy. Esta es nuestra tercera clase, ¿verdad? Ya abarcamos la semana número 1. Esta es nuestra segunda semana de clase de este módulo 2 de inspector de calidad. Vamos a ver brevemente la plataforma para ver cómo vamos. Recuerden que es nuestro módulo número 2. Me avisan cuando se esté viendo la plataforma. Se está viendo, profe, ya. Se está viendo, Recordarle, profe. recordarle que este es su link de Zoom para cada una de nuestras reuniones, que el manual completo con parte práctica y teórica está aquí, mírenlo acá colgado, nuestro programa, y aquí está el cronograma. Si abrimos el cronograma, nos vamos a dar cuenta bien que tenemos semana 1 de 13 al 19 y la semana 2 que inició el día 20, ¿verdad? Y hoy estamos a 21, o sea que ayer. Y vamos a empezar esta semana con los conceptos básicos de la introducción al manejo del control estadístico de los procesos, los conceptos básicos de estadística, importancia de ella, aplicación, diagrama, las medidas de dispersión, y iniciamos en el día de hoy con estos temas. Bien, luego de esto, entonces, seguimos viendo la parte de la práctica. Ya pasamos la práctica 1, la 2, la 3, la 4, la 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En el día de hoy vamos a iniciar con la práctica número 11, Dios mediante. Vamos a pasar a explicar los temas concernientes a esta parte del día de hoy. Y ustedes pues ya comenzar a analizar toda esta parte. Nosotros en el día de hoy vamos a comenzar definiendo lo que son los conceptos básicos de manejo de control estadístico de los procesos, ¿verdad? ¿Y con qué conceptos nosotros vamos a iniciar esta tarde? ¿Eh? Una tarde bien calurosa, donde todos ustedes están aquí prestos para atender y seguir sacando su 100 en este módulo. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a ver los conceptos, ¿cuáles son esos conceptos? Bien, el primer concepto que yo quiero, pues, hablar con ustedes es el concepto de estadística. De estadística. ¿Y qué es la estadística? Y quiero que presten atención a estos conceptos porque en el día de hoy, al finalizar esta primera parte de la práctica, les voy a dar unos 20 minutos para estudio y luego los últimos 20 minutos, antes de las 6:30, pues un previn de los conceptos básicos, a ver cómo le pareció y si ustedes captaron bien estos conceptos de inicio de esta segunda parte. La estadística no es más que la ciencia que se encarga de la recolección y organización de los datos, y ella lo analiza, lo interpreta, los datos generados de dónde, de una investigación sobre hechos, individuos o grupos. Y cuando hablamos de estadística, mis queridos participantes, pues es bueno que yo le abunde un poco sobre también otros conceptos que son importantes y que se utilizan en la estadística. ¿Cuáles son esos conceptos? Es el concepto de población. ¿Y qué es la población? La población no es más que el colectivo de todos los elementos con la misma característica que nosotros vamos a estudiar. Es bueno diferenciar que la población se denota con la letra N mayúscula y la muestra con N minúscula. Por si le preguntan con qué letra representamos la población a estudiar, ustedes dicen con la N grande, mayúscula. Entonces, población es el colectivo que abarca todos los elementos de características iguales, mientras que la muestra es un subconjunto de esa población que yo he tomado para estudio. Y se denota con la letra N minúscula. ¿Para qué sirve la muestra? Para hacer muestreo. ¿Y qué es un muestreo? Un muestreo es la técnica que nos permite a nosotros seleccionar pequeñas muestras extraídas de la población y una muestra seleccionada adecuadamente para nosotros hacer un estudio. Ustedes, pregunta para ustedes, ¿saben ustedes lo que es un muestreo? ¿Hacen ustedes muestreo?
Sí, Luis, maestro. Luis me dice que sí, Carolyn me dice que sí. ¿Y para qué nosotros hacemos muestreo? Levantándome la mano. Luis. Sí, maestro, se hacen los muestreos para verificar de que, por ejemplo, allá con respecto al producto renal, esté conforme a la política de la empresa y también al estándar de calidad. Graving. Graving. Griveling, perdón. Griveling. Así como dijo Luis, maestro, se hace muestreo para verificar, ya sea día tras día o periódicamente, depende de la hora que sea, para verificar que el proceso esté yendo perfectamente Correcto. como lo Y demande. el muestreo nos permite a nosotros saber si lo que estamos realizando está bien. ¿Mm? Está bien. No necesariamente tenemos que nosotros muestrear o inspeccionar o analizar todas las piezas. Porque, por ejemplo, cuando usted va al médico, a usted le extrae un poquito de sangre para analizar toda la sangre, para ver qué cantidad de azúcar usted tiene en la sangre, cómo están las grasas y eso, ¿verdad? Excelente. Entonces, para eso se hacen los muestreos. Los muestreos. Bien, los muestreos también son importantes para nosotros darle seguimiento al proceso. Existe otro concepto, aparte del concepto de estadística, población, muestra, muestreo, variable. La variable es una expresión simbólica que es representativa de un elemento no especificado. Se llama así porque varían y esta variación es observable y medible. Usted puede medirla, la variable, y puede observarla. Entonces, las variables pueden ser de dos tipos. Cuantitativas, cuando se expresan en números, como por ejemplo la longitud, el peso, que nosotros a veces tomamos medidas con reglas en nuestro trabajo, entonces son variables cuantitativas. Y las cualitativas, que se expresan cualidades, por ejemplo, designar con letra la preferencia de los estudiantes, por ejemplo, usted es el estudiante A, usted es el B, entonces así estamos hablando también los materiales de estudio. Entonces las variables cuantitativas se expresan en valores numéricos y se dividen en dos partes. Oigan bien, las cuantitativas se dividen en dos partes. En las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. ¿Cuándo una variable cuantitativa es discreta? Bueno, cuando se determinan mediante conteo, por ejemplo, número de pisos de un edificio, número de piezas realizadas. ¿Cuántas piezas realizamos? 10 piezas. Es una variable cuantitativa discreta. ¿Cuántos camiones pasaron por el peaje de Jaina? Tanto. Y las variables cuantitativas continuas son las que se determinan mediante medida. ¿Cuánto midió esa pieza? 5.3. No puedo decir que pasaron por el peaje de Jaina 5.3 camiones. Por eso se dice que es discreta. Pero las continuas sí puedo decir, medí el tornillo y ese tornillo mide 5.6 centímetros. Entonces, las variables cualitativas son solamente generadas por un color de prenda, el lugar de nacimiento, entre otros. ¿Qué es una variable estadística? Por ejemplo, es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una población. Es una variable estadística. Son las características. Las variables cualitativas, ya yo le dije que podemos tenerla nominalmente cuando se presenta en modalidades no numéricas que no admiten criterios de orden, por ejemplo, el estado civil de una persona, de dónde es, si es español, puertorriqueño, colombiano, si es viudo, casado, y la variable cualitativa ordinal, que usted puede decir, en tu casa, ¿cuál eres tú de los hijos? El tercero, entonces una variable cualitativa ordinal. Y las cuantitativas, entonces, son discretas y continuas, como le dije anteriormente. Y existe la variabilidad. Es el proceso de cuantificar las observaciones, una medida razonable de la variedad, podría ser por la amplitud, por el rango, y la variabilidad en las medidas nos informan sobre el grado de concentración o dispersión que presentan esos datos. La concentración, que estén todos juntos, o la dispersión. El rango, por ejemplo, nosotros lo podemos
observar para calcular lo que es la dispersión. Bien, hasta aquí, ¿cómo vamos con estos conceptos? ¿Alguien me dice cuáles conceptos fue que tratamos esta tarde para iniciar este día de hoy, la segunda semana? Alguien que me levante la mano y me diga los conceptos que recuerden que hemos tratado. Perla. Bueno, maestro, yo lo que más pude entender fueron la cualitativa y la cuantitativa, que la cualitativa son las cualidades que uno ¿Pero qué puede... son? ¿Cómo se llama eso? Sí, cuantitativo, pero ¿qué son? Son variables, Ajá, variables, variables, sí, Perla. Las variables se dividen en dos, cuantitativas y cualitativas. Ana Iris, vamos a ver, ¿qué recuerda de los conceptos? Oh, profe, estamos trabajando con los conceptos de población Muy y el bien. colectivo, que es con la N mayúscula, y Sí, la solamente los muestra conceptos, es no lo defina. Solamente mencióname los conceptos ah, que vimos. Población, eh, población y es población, que lo tengo anotado por aquí, nada más población se puede. Vamos a ver Altagracia. y el Altagracia, colectivo y ya, no me ¿cuáles acuerdo. recuerda Altagracia? Bueno, los conceptos que estuvimos hablando fueron la estadística, Muy bien. población, prueba y variable. Excelente, excelente, Altagracia. Estadística, población, muestra, variable, variabilidad. Excelente. Tenemos que practicar estos conceptos. Liliani, vamos a ver, ¿cuál le dice Liliani? La muestra también, Y profe. la muestra, gracias. Y la muestra, y el muestreo también. Luis, dime. Ya Luis. está bien, profesor. Ya, disculpe, ya le dijeron. Era esa, ¿Cuál es tu iba a decir? esa misma oh, se me fue, disculpa. Se fue. Muy bien. Vamos entonces a ver acá, vamos a practicar un poquito y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a entrar a lo que son las medidas de tendencias centrales. Las medidas de tendencias centrales, ustedes, todos estos conceptos y todo esto está en el manual, tienen que estudiar. Las medidas de tendencias centrales son la media, mediana y la moda. La media aritmética es el promedio o medición de tendencia central de uso más común. Es la que más se usa y se calcula sumando todas las observaciones que tenemos y luego dividimos entre el total de ellas. Yo les voy a explicar dos formas de calcular la media aritmética en esta tarde. Me avisan si están viendo la pantalla, la pizarra. Sí, Sí, maestro. profe, Bien. se ve. Bien. Sí, maestro. Entonces, la media nosotros la vamos a denotar con la letra X y va a ser igual a la sumatoria de todas las observaciones desde I igual a 1 hasta I igual a N entre N. Esa es la parte. Por ejemplo, si yo tengo los valores 8, 5, 3, 3 y 4. Yo digo, vamos a calcular la media de esos valores. X va a ser igual a la sumatoria, o sea, tengo que sumar todos los valores y dividirlo entre ellos. ¿Cuántos valores tengo? ¿A qué es igual n en este caso? A 8. A 8 no. Hay 4 Son valores. 4 números. A 4, a 4, Cuatro. porque hay 4 valores. Exacto. Entonces digo 8 más 5, porque la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de ellos. Más 3, más 4 sobre 4. 8 más 5, 13 más 3, 16 más 4, 20. 20 sobre 4 es igual a 5. La media es igual a 5. ¿Me entendieron? Sí. ¿Me entendieron? Sí, maestro. Bien, si yo, otro ejemplo para aritmética agrupada. Si yo tengo, por ejemplo, aquí calificaciones, la calificación A, B y C y D. La A equivale a 95 puntos, la B a 85, valor 75 y 65. Y aquí tengo FI, que es la frecuencia. Entonces, a esto le podemos llamar X. X. Entonces, yo digo, 3 estudiantes sacaron 95, 4 sacaron 85, 6 sacaron 75 y 1 sacó 65.
¿A qué es igual la media? La media va a ser igual a la multiplicación, a la sumatoria de la multiplicación de X por FI entre N. ¿Cómo lo hacemos? Fácil. Vamos a multiplicar este valor aquí, X por FI. ¿Cuánto da 95 por 3? 3 por 5, 15, llevo 1. 3 por 9, 27. Y una que llevo 28. Da 285, creo. ¿Sí o no? Y Sí. 85 por 4. 4 por 5, 20, llevo 2. 340. 8 por 85 por 4, 340. 340, muy bien. 75 por 6. 6 por 5, 30. Llevo 3. 450. 450. Sí. Y 65 por 1, 65. Ahora voy a sumar todo esto. ¿Cuánto me da? 285 más 340 más 450 más 65. ¿Cuánto me da? 10 llevo 1. 1140. 12, 13, 19, 24 llevo 2, 4, 7, 11. 1140. Sí. Entonces, el promedio va a ser igual a esa sumatoria que me da 1140 entre la cantidad de estudiantes. 3, 7, más 6, 13 y 1, 14. ¿Sí o no? Entre 14. ¿Cuánto da 1140 entre 14? 81.42. Entonces, 81.42 o 4 es mi media de esa calificación. El promedio del curso fue de 81.4 entre mis 14 estudiantes. Hago paréntesis y pregunto, ¿me han entendido cómo se calcula la media de las dos partes, de las dos formas? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a ver la otra medida de tendencia central. La otra es la mediana. La mediana. La mediana. La mediana. Se representa con la M y la E. La mediana tiene una fórmula que es igual a N más 1 sobre 2. Y se calcula para conjuntos de datos pares y para conjuntos de datos impares. Para los datos pares, vamos a poner el primer ejemplo aquí, para los pares, si yo tengo el conjunto de 3, 8, 12, 17, 21 y 2. ¿A qué es igual n en este ejercicio? Vamos a ver. 8, 12, 2. ¿A cuánto es n? N es la cantidad de A valores. 6, maestro. A 6. 6. 6 es un número par o impar. Par. Es un número par. O sea que vamos a trabajar con esta fórmula. Lo primero que se hace para resolver la mediana es ordenar los datos. ¿Cuánto hay 6? Digo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo voy a organizar del menor al mayor. ¿Cuál es el menor? El 2. El 2, va aquí. El 2, el 2, el 2. Y el siguiente número más, que en orden ascendente. El 3. El 3. Y el siguiente, El 8. el 8. Y el siguiente, El 12. El 12. el 12. Y el siguiente, 17. 17. Y el siguiente, 21. entonces decimos, la mediana es igual a n más 1 sobre 2. N es igual a 6 más 1 sobre 2. 6 más 1, 7. 7 entre 2 a 3.5. A 3. Yo tengo el valor de 3.5 aquí dentro. No, porque son números enteros. ¿Sí o no? Pero dentro de cuáles valores se encuentra 3.5. De los números impar. No. ¿Entre cuáles valores de estos que están acá, que es la organización de los valores,
se encuentra el 3.5, ¿entre cuáles? ¿Entre cuáles valores? El Entre 8 y el 17. Entre 3 y El 4. 8 y el 17. 3 y 1 a 4. 1. 1 a 1. Dime Luis. 3 y 4. Correcto. Entre 3 y 4 ahí está el valor de 3.5. Entonces, para yo calcular mi mediana, yo voy a sumar esos dos valores. El 8, que corresponde al 3, más el 12, que corresponde al 4, y lo divido entre 2. 12 más 8, 20, y entre 2 a 10. ¿Cuál es mi mediana? 5. 10. 10, perdón. 10. Repito. Cuando calculé mi mediana aquí, me dijo que estaba que estaba ubicada en el valor 3.5. Pero como yo no tengo valor 3.5, busqué en la organización acá, ¿dónde está? El 3.5 se encuentra entre 3 y 4. ¿Qué hago? Sumo los dos valores que corresponden a 3 y a 4, lo divido entre 2 y esa es mi mediana. Va a pasar diferente a si los datos fueran impares. Voy a hacer un ejemplo aquí de impares. Ejemplo de impares, para que ustedes vean que es más fácil. Yo tengo el 8, el 14, el 17, el 21 y el 50. ¿Cuánto es n aquí? 5. 5. 5, Muy bien. maestro. Y la fórmula mediana es n más 1 Dividido entre 2. sobre El 2. 2. Y ustedes me dijeron que n, vamos entonces a organizarlo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál es el primer valor? El 8. El 8. El 8. ¿Y cuál es el segundo valor? El 14. El 14. ¿Y cuál es el tercero? 17. ¿Y cuál es el siguiente? El 21. 21. Y el 50. Y el Entonces, 50. n es igual a 5. ¿Cuánto da 5 más 1 sobre 2? 5 más 1, 6. 5 más 1 es 6. Más 2, 6 sobre 2 son 3. ¿Cuál es la mediana? 17. 17, correcto. Mi mediana es igual a 17. Ahí no hay que buscar nada. Porque el valor 3 está ahí. Tenemos que Claro. buscar y sumar entre dos valores cuando me da un número decimal, 3.5, entonces está dentro de esos dos puntos. Preguntas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Preguntas. Sí, maestro. Vamos entonces a pasar a la tercera y última medida de tendencia central, que es la moda. Todo esto queda grabado para que ustedes puedan repetirlo en su casita cuando estén estudiando. La moda, ¿alguien sabe lo que es la moda, señores? Sí, maestro. La que se repite más. Es la que más se repite. Por ejemplo, El valor que más se repite. ejemplos. Sí, pero hay algunos casos especiales. Y eso lo voy a... Ejemplo. Aquí tengo el 3, el 7, el 19, el 3 y el 22. ¿Cuál es la moda? El 3. El 3. El 3, muy bien. El 3. Muy bien. En este caso, 4, 7, 11, 4, 6, 7, 22. ¿Cuál es la moda? El 4. También está el 7 ahí. También está el 7. El 4 y el 7. Entonces, esa es bimodal, porque tiene dos modas. Bimodal. Bimodal. Ah, yo no me sabía esta. Ah, si tiene más de dos, entonces se llama multimodal. Si tiene más de dos, multimodal. Entonces vamos a la tercera. 4,5,7,4,7,5. ¿Cuál es la moda? Multimodal. El 7. Multimodal. 7 y el 5, maestro. Todos son la moda, los 3. Todos son la moda, entonces no hay, porque nadie Sí. está de moda. Ahí no hay. Ahí no hay, todos están de moda. ¿De acuerdo? Entonces, y el 4, voy a poner el último, que ustedes tengan el 9, 7, 5, 5, 3, 3 y 22. ¿Cuál es la moda? El El 3. ¿El 3 solamente?
Y el 5. Entonces, el 3 y el 5. ¿Y cómo están? Están adyacentes. Entonces, cuando los valores modales están adyacentes, la muda se toman los dos valores y divide entre 2. 5 más 3, 8 sobre 8 entre 2. 4. Entonces, la muda es 4. Y ahí terminamos. Vimos entonces la parte de la medida de tendencias centrales. Ahora, tenemos dos medidas que son de dispersión, que es la desviación estándar y el rango. El rango se denota con la letra R, rango, y es igual al valor mayor menos el valor menor. Ejemplo, si yo le doy a ustedes 5, 22, 50 y 14, ¿a qué es igual el rango? 50. 50 menos 5. Menos 5, que es 45, es una resta. Ya terminamos. Y existe lo que se llama la desviación estándar. Nada más son dos en este, la desviación estándar y el rango. La desviación estándar se va a denotar con la letra S y va a ser igual a dos fórmulas, una para muestra y otra para población. Va a ser igual a la sumatoria de X menos X media al cuadrado entre N menos 1 para muestra. Para muestra. Y la desviación estándar para población va a ser igual a la sumatoria de X sub I, igual que aquí, menos el promedio al cuadrado entre N poblacional. Vamos a hacer un ejemplo para muestra. Si a mí me dan los valores 3, 5 y 7, que calcule la desviación estándar para una muestra. Lo primero que yo debo calcular es quién es N. ¿Quién es N? La cantidad de valores, que son 3. Ahora, vamos a calcular la media, el promedio, porque me lo dice la fórmula que tengo que calcular el promedio. ¿A qué es igual el promedio? A la sumatoria de 3 más 5 más 7 sobre 3. 15. Sí, 3 más 5, 8 más 7, 15. 15 entre 3 es igual a 5. Entonces ahora aplico la fórmula y digo, desviación estándar es igual a la sumatoria de la diferencia de la X1 es 3 menos, me dice aquí la fórmula que el promedio que son 5 y que ese resultado lo eleve al cuadrado más el segundo valor que son 5 menos el promedio que son 5 y lo eleve al cuadrado más el tercer valor que es 7 menos 5 al cuadrado sobre n menos 1. N es igual a 3 menos 1. Yo sigo aquí y digo raíz cuadrada. 3 menos 5 me da menos 2 al cuadrado. Más 5 menos 5, 0 al cuadrado. Más 7 menos 5, 2 al cuadrado. N son 3 menos 1 me da 2. Entonces vengo aquí. S, sigo aquí. Es igual a menos 2 al cuadrado. Todo número negativo. Todo número negativo elevado a una potencia par, como es el 2, es positivo. Da 4. Más 0 al cuadrado, 0. Más 2 al cuadrado, 4. Sobre 2. Eso me va a dar raíz cuadrada de 4 más 4, 8, sobre 2. ¿Cuánto da la raíz? 8 entre 2, 4. Y raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Quiere decir que mi desviación estándar es 2. Y terminé. Ahora, si ese ejercicio yo lo hago para población, ¿cuál sería la diferencia? Que yo haga el mismo proceso, pero entonces aquí, en vez de dividir entre 2, yo diga, para población, es igual a S, que es raíz de desviación estándar, y diga 4, vamos a hacerlo así, menos 2 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Entre quién? ¿Entre 2? No, entre 3. ¿Por qué población?
Entonces seguimos. S va a ser igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 4 más 0 más 4 sobre 3. Desviación estándar poblacional es igual a 8 entre 3. Cuando yo divida 8 sobre 3, me va a dar 2.66. Y la raíz cuadrada de 2.66 es igual a 1.6. Entonces, para población, la desviación estándar es 1.6. Y ahí terminamos. Ahí vimos la desviación estándar tanto para muestras como para población. Abro un paréntesis para que ustedes pregunten todas las dudas e inquietudes que tienen y entonces pasemos a asignar la tarea correspondiente a estos temas que yo acabo de explicar en estos momentos. Preguntas. Preguntas. Grivelin. Maestro, cuando usted explicó el último ejemplo, me enredé. ¿Usted lo hizo con los mismos números del primero? Estoy tratando de... Claro, lo que como pasa es de- que yo lo tomé de aquí en adelante. Ok. Míralo ahí, menos 2, 0, para explicarle que aquí yo dividí entre n menos 1 porque es una muestra. Muestra. Y aquí lo hice para la población. O sea que esta es la fórmula de la muestra, ¿eh? Vean. Y esta es la fórmula de la población. Bien, vamos entonces a ver las prácticas para entre hoy hasta el jueves. La práctica número 11. La práctica número 11 la vamos a hacer, que esa es media, mediana y moda. La número 12, que la voy a explicar después ahora en la segunda parte. Y la número 13. Y la número 13, que es desviación estándar. La número 13, cuando ustedes entren a la plataforma, pues van a tener colgada ahí en PDF la práctica. Tienen que entrar y descargar el ejercicio. ¿Me escucharon? Miren, cuando ustedes hacen así, que abren ahí, entonces está ahí, mírenlo ahí, práctica de desviación estándar. ¿La están viendo? ¿La están viendo? Sí, maestro. Sí. Lo van a calcular para una muestra. ¿Me escucharon? Sí. Para una muestra. La van a calcular. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer eso. Y nos falta explicar ahora la parte de diagrama de dispersión. Ya no se va a acabar la primera reunión. Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, nos conectamos de nuevo. ¿De acuerdo? Esta práctica es la 11. Vamos a ponerla para hoy, el 21 de marzo, ¿verdad? Vamos a ponerla para el 23 de marzo, al mediodía. Muy bien. Ahí está puesta ya, la número 11. Se va a acabar el tiempo, volvemos y nos conectamos de inmediato. La voy a poner las 3. Vamos a poner una para mañana. La número 10 para mañana.